Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. El punto final no es solamente el tema de la ciudadanía, que por supuesto lo vamos a abordar con nuestro invitado, sino hasta qué punto puede una orden ejecutiva alterar el camino hacia la ciudadanía. ¿Qué impacto puede llegar a tener esa decisión? Pero lo más importante es, ¿puede también una corte menor retar una orden ejecutiva presidencial? Bueno, pues de eso vamos a hablar precisamente con nuestro siguiente invitado, a quien aprecio muchísimo, el doctor Ángel Leal, abogado, constitucionalista, especialista en inmigración. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Cómo no, María, gracias por esa presentación, me significa mucho. No, y déjeme decirle que ha estado en la Corte Suprema, ha estado de pelos, porque le han llamado la atención a la jueza Sotomayor, el presidente del tribunal, cuando no permitía escuchar lo que estaban diciendo los abogados, en este caso de Trump. Sí, fue un debate bastante, o argumentos orales, mejor dicho, bastante intenso. De hecho, el intercambio entre el Solicitor General John Sauer y la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, también estuvo muy interesante, donde ella lo retaba referente a algunos de los argumentos que él estaba haciendo desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obedeciendo precedentes legales asentados por cortes de circuitos de apelación. Así que realmente fue un argumento muy interesante. Ahora vamos por partes. Además de tratar o de hablar sobre este derecho constitucional de que un individuo tenga la ciudadanía cuando nace en un país, aquí yo creo que hay de fondo algo que es también sumamente importante, que es precisamente hasta qué punto un tribunal menor, un tribunal federal, puede llegar a retar y puede cuestionar una orden ejecutiva emanada del presidente, o cuál es realmente la potestad que tiene el presidente para no poder ser vetado por las Cortes. Es como una pescadillita así que se muerde la cola. Efectivamente, y gran parte de los argumentos del día de hoy tuvieron que ver precisamente con ese tema. La gente pensaba que tenía que ver con el tema de la ciudadanía por nacimiento, y el caso tiene que ver con el tema de la ciudadanía por nacimiento, pero el argumento hoy es producto de una moción que se presentó en marzo por parte del Departamento de Justicia, porque son tres casos que están consolidados, uno del estado de Washington, otro del estado de Maryland y otro del estado de Massachusetts. En los tres casos federales, las Cortes Federales determinaron que la orden ejecutiva del presidente Trump del 20 de enero eliminaron la ciudadanía por nacimiento para aquellos hijos nacidos de madres indocumentadas o que no estén casadas con residentes o ciudadanos americanos, o que los padres no sean residentes o ciudadanos americanos, o madres que estén con visas temporales pero no permanentes, igual que el padre no sea residente o ciudadano americano. Es lo que está retando estas demandas. Pero lo que pide el Departamento de Justicia es que el alcance de las órdenes de las Cortes Federales es nada más que para aquellos estados que presentaron la demanda, aquellos individuos que presentaron las demandas y aquellas organizaciones que presentaron las demandas, pero que no tengan un alcance nacional, estas órdenes de la Corte, y eso era precisamente lo que se estaba argumentando. Es que, a ver, yo incido en un tema que para mí se está convirtiendo ya, yo creo que me lo voy a poner aquí así de grande. Yo sé que no se tiene que estar de acuerdo con todo. Yo sé que dentro de las decisiones que una administración, la que sea, o un partido, el que sea, o un presidente, el que sea, tome, nadie tiene por qué estar al 100% de acuerdo. Pero tristemente estamos viendo como cualquier decisión que toma esta administración está siendo retada en esas cortes menores, con razón o sin razón, pero todo, se ha metido todo en el mismo paquete, se reta absolutamente todo. Y esto está convirtiendo esas órdenes, esas cortes federales, que además son en estados muy particulares, con jueces muy particulares, normalmente appointed por la administración anterior, en una especie de freno. Y la pregunta que yo creo que la Corte Suprema se tiene que hacer es hasta qué punto ellos van a seguir acumulando demandas, porque eso se les va a acumular. Van a tener que hacer un fallo donde determinen realmente cuál es el alcance de esas cortes para poder retar una orden de un presidente. Porque al final del día la orden del presidente abogado es de alguna forma la voluntad popular en este caso también. Efectivamente, y ahí es donde está el choque de los poderes entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Por otro lado, el argumento y el Solicitor General John Sauer también destacó que ya van como por 40 órdenes ejecutivas que han sido retadas a nivel de Corte Federal, que de alguna forma u otra han sido limitadas por el sistema de Corte Federal. Pero la realidad es, en este tema en particular, que el alcance de la medida de la orden ejecutiva es a nivel nacional. En el momento que un juez determina
de que no hay una probabilidad que la medida sea anticonstitucional, inconstitucional y que pudieran sufrir daños irreparables a aquellas personas afectadas por la medida o a quien hayan presentado la demanda, es que ellos toman la determinación de emitir estas órdenes con efecto nacional. Muy debatible, pero se está tratando de órdenes que toman efecto nacional y por lo tanto cuando hacen un fallo judicial prohibiendo la implementación de la orden porque presuntamente es inconstitucional, también toma efecto a nivel nacional y también crea una situación que si no tomara efecto nacional, entonces de pronto la ley es distinta en distintas partes del país y tal vez eso no sea en el mejor interés del país. Eso también depende del punto de vista porque cada estado es distinto, pero cuando se trata de materia federal, se trata de buscar uniformidad en aplicar la ley federal. Ahora, desde el punto de vista constitucional, abogado, ¿puede un presidente extender beneficios migratorios de esta magnitud sin tener que pasar por el Congreso? ¿No necesita la aprobación del Congreso? Definitivamente, todo esto es producto, y no solamente durante la administración Trump 2, la primera administración Trump, hasta la administración de Obama, Biden, esto ha pasado cuando hay temas como el tema de la inmigración, donde el Congreso no actúa, donde no presentan una reforma comprensiva sobre un tema que es tan polémico y tan importante y que nos afecta a toda a medida a todos los días. Entonces, a medida diaria, ¿qué pasa? Que la rama ejecutiva, los presidentes actúan a través de estas órdenes ejecutivas, pero esto sucede y después las órdenes ejecutivas son retadas a nivel de Corte Federal. Pero esto en gran parte tiene que ver con el vacío de la falta de acción de la rama legislativa. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta para entenderlo. Y vamos a centrarnos un poquito en lo del tema de la ciudadanía. Yo entiendo que aquí se ha generado durante mucho tiempo un turismo para venir con 9 meses de embarazo, 8 meses de embarazo, algunos ocultando un embarazo para subirse a una línea aérea, porque sabes que las líneas aéreas tienen prohibido que a partir de los 7 meses se pueda viajar, porque la presión acelera los partos, etcétera, etcétera. Bueno, muchas personas vienen aquí a dar a luz. Dan a luz y a los 3 días de dar a luz con un niño americano ya con nacionalidad americana se vuelven a China o se vuelven a Rusia o se vuelven a países incluso que son enemigos de Estados Unidos. Yo entiendo por esa parte el riesgo. Pero por otro lado, entiendo también el niño que ha nacido aquí, así sea de padres inmigrantes, al que no le pueden dejar sin una nacionalidad. O sea, estaríamos como que rompiendo la rueda, sobre todo en una nación que se ha hecho de inmigrantes. Es un tema fundamental y esto existe. La 14ª enmienda fue aprobada o adoptada, mejor dicho, en el 1868. Dice literalmente, cualquier persona nacida o naturalizada y quien esté sujeta a la jurisdicción del país adquiere la ciudadanía americana. Es lo que dice literalmente. El argumento de que no le corresponde la ciudadanía por nacimiento a ciertas personas es esa frase sujeta a la jurisdicción del país. El argumento del gobierno federal, del Departamento de Justicia, es que si una persona nace de una madre indocumentada, de una madre que esté con una visa temporal, como el ejemplo que acabas de dar, aquí quien haya entrado con visa de turista, por ejemplo, que técnicamente esa no es una persona que está sujeta a la jurisdicción del país porque no tiene un estatus permanente en el país, porque no es residente permanente, porque no es ciudadana americana y por lo tanto, como no tiene ningún padre que sea residente o ciudadano americano, técnicamente es una persona no sujeta a la jurisdicción del país, por lo tanto no debe de gozar los hijos de esa persona de la ciudadanía americana. Hasta ahora se ha interpretado, desde 1898, un caso de la Corte Suprema que se llama Wong King Ark, que tuvo que ver con el hijo de padres chinos pero residentes. Ajá. Y el argumento era de que si le correspondía a la ciudadanía americana el hijo de los residentes chinos. Al final de cuentas, la Corte Suprema, 30 años después de que se había aprobado la 14ª enmienda, determinó que sí, que le correspondía por el mero hecho de haber nacido en el país. Posterior a eso, se ha universalmente entendido de que corresponde a la ciudadanía por nacimiento con 2 excepciones. Que sean hijos de diplomáticos, o sea, si es una pareja diplomática de España o de Inglaterra o donde sea, no gozan de la ciudadanía americana, o los hijos de combatientes enemigos que invaden el país y tomen control del país, que gracias a Dios nunca ha sido el caso, ojalá nunca lo sea. Pero quitando esas 2 pequeñas excepciones, realmente nunca se ha argumentado esto hasta ahora. Pero sí dice la 14ª enmienda, sujeta a la jurisdicción del país, y es una frase, es un tema que debe de ser interpretado por el sistema de Corte Federal, lo ha sido, pero lo que el Departamento de Justicia está argumentando en estos momentos es que están prematuramente emitiendo órdenes
con efecto nacional cuando el tema, que es la materia del caso, el motivo del caso, todavía no se ha decidido con un litigio completo. Ahora, entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto entonces, pues yo me imagino que todo esto sienta jurisprudencia, hasta qué punto este caso puede llegar a redefinir ese alcance del Poder Ejecutivo en materia migratoria, marcar un precedente sobre cómo se interpreta esa discrecionalidad presidencial? Es un tema complicado. Este es un caso extraordinariamente importante por dos motivos y en la orden que uno quiera. Primero, por el tema de la ciudadanía por nacimiento, porque sabemos de muchísimas personas, padres de hijos adultos, ciudadanos americanos que han adquirido la residencia y eventualmente la ciudadanía por ese hijo americano, primero. Y aparte, parte de la historia de este país, el hecho de que este país concede la ciudadanía por nacimiento, que lo hace, creo que es un país de inmigrantes y creo que es parte de esa historia de que sea un país de inmigrantes. Pero el otro tema es un caso súper importante, pero ahora es ampliada la importancia del caso porque si la Corte Suprema llegara a determinar que estas órdenes de estas Cortes Federales no deben de tomar efecto nacional y que nada más que deben de ser limitados a los comparecientes, a los demandantes, a los estados, por ejemplo, en este caso, que quien hayan participado en la demanda, eso va a ser un cambio sumamente importante en lo que vamos a ver en un futuro referente a estas órdenes ejecutivas, porque de pronto, dependiendo del mérito del caso, si una Corte Federal llega a determinar que una medida tal vez sea ilegal o inconstitucional, esa orden no va a tomar efecto nacional, sino va nada más que afectar los interesados en la demanda, en particular en el sitio donde ocurre la demanda. Así que es un tema que creo que va a superar el tema migratorio y es un tema de importancia nacional por el alcance de esta determinación, hasta qué punto un juez federal puede emitir una orden con alcance federal, lo cual hemos visto durante, por ejemplo, la administración de Biden con las Cortes Federales de Texas, con el tema de DACA, con el tema ahora del parol familiar para los esposos de ciudadanos americanos, de ciudadanas americanas, que igual una Corte Federal de Texas determinó que eso no podía entrar en vigor a nivel nacional. Esto es algo que hemos visto constantemente. Tienes toda razón, es un conflicto de la independencia de poderes de ambas ramas y vamos a ver cómo la Corte decide este tema porque es un tema sumamente importante. Sobre todo de la separación de poderes, independientemente, como decíamos, más allá de la decisión sobre si le quitan la ciudadanía o no le quitan la ciudadanía, si eso es constitucional o inconstitucional, si es de padre ilegal o no es de padre ilegal. El tema aquí es, y es lo que yo me imagino, ponerle cuotas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, porque uno está tomándose la batuta del otro y siempre se ha dicho que si la ley se convierte en herramienta política, la ciudadanía se convierte en moneda y en esa transacción siempre termina perdiendo la nación. Efectivamente, y fíjese que durante este argumento oral, la jueza Ketanji Brown Jackson también hace la pregunta, bueno, en una orden, vamos a decir una orden ejecutiva, o la orden de la Corte Federal interpretando la orden ejecutiva. Entonces, usted lo que me quiere decir al representante del Departamento de Justicia es que cada persona quien esté afectada por la orden tiene la obligación de presentar la demanda federal retando la legalidad de la orden. Entonces, hubo este tipo de debate, así que en realidad no creo que haya una lectura clara de cómo se está inclinando la Corte, no tanto sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento, sino sobre este tema del alcance de las órdenes de Cortes Federales. Abogado, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué está pasando con los SCOTUS? Porque están todos, quiero decir, siempre ha habido líneas ideológicas muy marcadas, pero estamos viendo ahora mismo que realmente la forma incluso de tratarse entre ellos está extremadamente exaltada. Es una Corte bajo presión. Y es una Corte que no solamente bajo presión, pero ideológicamente dividida, y diría dividida a un extremo de obviamente 6 jueces conservadores, 3 liberales, pero inclusive hay 2 jueces ultraconservadores, que es Clarence Thomas y Samuel Alito. Entonces también hay como un poco de fricción, vamos a decir, entre inclusive el grupo de los 6 jueces conservadores. Así que en realidad estamos viendo, creo que la manifestación de esto, porque se están tomando decisiones con impacto nacional y creo que la Corte está tratando de defender su, ¿cómo puedo decir? Su legitimidad ante
pueblo americano y a la vez está enfrentando este reto a nivel de la rama ejecutiva, retando el alcance de las decisiones de la Corte Federal, que al final de cuentas son cortes inferiores a la Corte Suprema. Ahora, le quiero hacer una pregunta. En el caso de que se tomara una decisión que pudiera realmente darle la razón a quienes abogan porque no se le debe dar la ciudadanía a aquellos hijos de padres que son inmigrantes ilegales. Obviamente esto no sería con carácter retroactivo y tendría un tiempo para poder ser puesto en marcha, pero de alguna forma esto nos reta la propia Constitución y el derecho que tienen todos los países a que cuando un niño nace en ese país inmediatamente tenga esa nacionalidad. Indiscutiblemente, aunque en honor a la verdad, no en todos los países otorgan una ciudadanía automáticamente por nacimiento. Hay dos conceptos referentes a esto. Jus solis, que es nacimiento, ciudadanía por nacimiento, y jus sanguinis, que es nacimiento por ascendencia, cuando eres hijo de padres del país en cuestión. Es más, la mayoría de los países son jus sanguinis. No, o sea, la minoría son jus solis, pero desde la guerra civil de los Estados Unidos de América, la 14ª enmienda viene por la guerra civil, la decisión de Dred Scott, que determinó en aquel momento que no todo el mundo tenía derecho a la ciudadanía, aún siendo habitantes de este país o habiendo nacido en este país. Eso fue reversado con la 14ª enmienda, pero esa frase sujeta a la jurisdicción, que hasta ahora siempre se ha interpretado como hijo de diplomáticos, y realmente eso es lo que está en juego ahora y es lo que está siendo interpretado por las Cortes Federales. Hasta ahora ninguna Corte Federal ha determinado que esa frase debe de incluir cualquier otra persona que no sea literalmente el hijo de un diplomático, pero vamos a ver, la Corte Suprema lo pudiera ver de otra manera, es una Corte conservadora y sabemos que esta administración quiere llevar estos temas que consideran de importancia para su plataforma política y su agenda política, los quieren llevar a la Corte Suprema a ver el alcance de la reforma que puedan implementar en el país. Yo creo que tienen que establecer vigilancia. Si aquí viene una señora embarazada de Rusia, de China, etcétera, y acabas de entrar el día 25 y te vas a ir el día 17 del mes siguiente con un bebé en los brazos y la nacionalidad americana, es obvio que sobre esos casos particulares debería existir un question mark sobre si ese niño merece ser o no americano, porque además estamos hablando de que países como China, por ejemplo, pueden utilizar el hecho de tener hijos aquí en este país, regresar a China y mañana ser niños que tienen la oportunidad de votar en unas elecciones y que tienen una influencia absoluta dentro de lo que puede llegar a ser el futuro de un país. Por eso digo que quizá esto hasta tiene sus connotaciones muy particulares. Sí, y tienes toda la razón. Y déjame dejar esto claro. El uso de una visa de turista con el propósito de dar a luz en este país es ilegal. Es un fraude migratorio, es una persona a quien no se le debe admitir al país, quien se le debe de cancelar la visa. Esa visa es para una entrada turística, recreacional, de paseo, de vacaciones. Existe el caso de, por ejemplo, una extranjera que tiene un embarazo de alto riesgo, que quiere venir a ver un especialista en Estados Unidos porque es la persona más apta y más capacitada para atender ese embarazo. Sí, en ese caso, el uso de la visa para esa visita médica es permitido, sí, pero ese turismo por parir que existió y sabemos que existe. Y existe todavía. Que se lo pregunten a cantidad, y lo digo específicamente de chinos que vienen en esas circunstancias y además ocultando embarazos. Incluso yo recuerdo haber hecho un reportaje que tienen incluso el mecanismo de ponerse una especie de vendas para ocultar las barrigas, de estar ya prácticamente a término, porque las aerolíneas, como digo, no te permiten viajar en esos momentos por una cuestión de presión. En mi opinión, es un fraude migratorio y son personas que no deben de ser admitidas. La visa no es garantía de admisión y es la función de aduanas y protección fronteriza de detectar esos casos y no permitir la entrada si las condiciones lo permiten desde el punto de vista de la salud de la madre, de la viajera y la criatura en camino, pero en realidad es un fraude migratorio y no es permitido. Abogado Leal, qué gusto que nos haya podido acompañar como siempre. Qué placer conversar con usted. Igualmente para mí siempre. Gracias, Marian, por sus palabras.